mesas más entretenidas que hay, ya lo digo por el personaje que tengo yo aquí a mi lado, el cambio del modelo consumo y de comunicación. Bueno, como sabéis, ya estamos llegando al final, habéis escuchado, creo que estupendas ponentes y creo que ya tenéis una idea de hacia dónde camina ese futuro de la televisión. Habéis comprobado que hay ideas pues muy diferentes, ¿no? Nos hemos traído a los protagonistas que están día a día luchando por conseguir esa difícil audiencia. Empiezo por Amparo de la Gama, que voy a hacer una pequeñísima introducción. Yo, Amparo, te definiría, porque he dicho no voy a leer currículum, no los leo de nadie, como una periodista de garra. Y decir esto es muy difícil en los tiempos que corren. Y yo, que conozco a Amparo, sé que es una periodista de garra. Ha trabajado en casi todas las televisiones. No sé si le quedará alguna por trabajar. Hasta en Canal Sur. Esto promete. Hasta en Canal Sur. Habéis visto que contratamos a todo el mundo, no hacemos selección. Ha trabajado en casi todas las televisiones y, lo más importante, con los más y las más grandes. Ahora es freelance, bueno, escribe en El Confidencial. Amparo, Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado a estos cursos de verano, porque estar aquí con los estudiantes de la Universidad de Málaga es todo un honor para poder charlar con vosotros y para que me contéis, sobre todo vosotros a mí. Creo que el periodista siempre tiene que escuchar al que está detrás de nosotros, ¿no? Y como yo digo, maestros no existen, ¿eh? Vosotros sois los maestros, nosotros los alumnos, y otras veces nos intercambiamos. Muy breve, luego ellos van a hacer una pequeña exposición, luego lo interesante es que preguntéis cómo ha cambiado la televisión, Amparo, desde que empezaste ahora. Creo que estamos analizando, pero tú que has trabajado con los más grandes, es decir, ayer me parece que se habló del Mississippi. Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro. Crónicas marcianas. Crónicas marcianas con Javier Sardá. Quiero decir, empecé casi echando los dientes en la profesión. Estando en tercero de carrera, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Entré al Congreso de los Diputados como cronista política. Así empieza mi carrera profesional. Eran los tiempos de Alfonso Guerra y de Felipe González. O sea, imaginaros si me estoy remontando, que muchos de vosotros ni habríais nacido, ¿no? Empezar haciendo política te curte de una manera especial, porque empiezas tal vez por donde otros acaban. Es decir, que te ayuda a mitificar poco la situación. O sea, tienes delante a la gente que está dirigiendo el país y estás viendo que son gente de andar por casa, gente como nosotros, simplemente que están ahí y que han sido elegidos por el pueblo. De ahí pasé a Diario 16, un periódico que ahora ya no existe. Bueno, existe. Carmen estaba diciendo lo que había cambiado el tema de las televisiones, pues igual en la prensa, porque Diario 16 ahora es digital, ha entrado a formar parte dentro de las plataformas digitales. Y estuve 5 años en Diario 16 con otro de los grandes, que fue Pedro J. Ramírez, que para mí, fijaros cómo son las cosas, que ahora está en El Español, pues sigue siendo otro de los directores en donde yo sigo publicando. Y os contaré una anécdota, porque sabéis que estamos en Marbella, que aquí hubo una trama de corrupción como el caso Malaya, y que Julián Muñoz hace muy pocos días, bueno, meses, ya hace como mes y medio así, volvió a ingresar en la cárcel. Eso me imagino que lo sabéis, ¿no? Que por un vídeo que salió... Yo creo que ven pocos informativos. Ya me he quejado que tienen que ver más informativos. Pues aunque sea de letanía, mirad, yo por la mañana me pongo la radio a las 6 de la mañana... Sur, ¿no? La SER, casi parecido, ¿no? Ha estado Ángeles Barceló por aquí, casi parecido. Canal Sur después, luego veo el programa de Andalucía Directo, que lo repiten por las mañanas, y que me lo veo, del compañero. Pero es verdad, por lo menos levantarte con esa cantinela de las noticias. Igual no te sirve para nada, pero todos los días, ¿no? Igual no te sirve para nada ese día porque dices, mira, el presidente del gobierno ha hecho esto, tal y cual, y no es una noticia que a ti te cuadre en tus esquemas para ese día desarrollarla, pero como una especie de rosario, yo escucho las noticias desde que estoy echando los dientes, a las 6 de la mañana.
en la cadena SER. Tengo una radio de esas universitarias, como yo digo, de las que son, ¿os acordáis? Como manuales que despiertan con él, pues la sigo teniendo, es como un fetiche mío. Pues yo sí, de esas que hacen pi, 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 que cantan antiquísimas, o sea, imaginaros que es que os moriríais de la risa, es casi eso, muy kitsch, ¿no? Y está puesta ahí en mi, pues es una radio que solo la tengo conectada a la cadena SER, que me decanto desde aquí, pues de Iñaki Gabilondo, de toda la troupe de la que he aprendido tanto. Pero os estaba diciendo que no veis informativos. Bueno, pues Julián Muñoz entró a la cárcel hace muy pocos meses y fue a través de un vídeo que le sacamos una noche. La verdad, ese ha sido el detonante, solamente ha sido el detonante, pero hubo un seguimiento durante todos esos meses que estuvimos haciéndole, en el que veíamos cómo acudía a la audiencia de Málaga a declarar vestido con un pañuelito de cuadros, temblando, tosiendo, y previamente le habíamos visto aquí llevando a sus niñas al colegio, a sus nietas, con un chándal de Versace, con su reloj de Rolex y demás. O sea, este vídeo solamente puso en evidencia que no era lo que parecía, y ese vídeo lo conseguí yo. Es decir, la labor de un periodista ha conseguido lo que no consiguió en esos momentos la justicia. Años anteriores, cuando estaba en Diario 16, ¿os acordáis del caso del Dioni? Que Sabina le dedicó una canción, que robó el furgón blindado. Bueno, pues no era ese personaje que todos habían dibujado. También una investigación periodística pues llevó a sacar a la luz que el Dioni era solamente una marioneta de una trama parapolicial dentro del Ministerio del Interior, que lo habían utilizado por su posición estratégica dentro del organigrama de seguridad privada que tenía y las cantidades millonarias que llevaba de un lado para otro en el furgón blindado, y lo utilizaron para eso. Y bueno, gracias a esa investigación periodística que llevamos en Diario 16, pues se juzgaron a una serie de personas que no estaban dentro del organigrama que sí que habían definido en el primer juicio. Con eso que os quiero decir que a través de los medios donde hemos ido pasando, hemos ido dejando nuestra pequeña secuela, ¿no? nuestra pequeña señal. Cuando ya os canséis de hacer informativos, siempre hay algún productor que dice, bueno, te voy a sacar de informativos y te voy a llevar al Mississippi. Así me ocurrió. Pasé de informativos de Antena 3, televisión, al programa Todo va bien de Pepe Navarro. Fijaros la diferencia. Siempre te marcan para que lleves investigación, porque para mí es mi pasión y es mi, no sé cómo definirlo, ¿no? Lo que más me gusta hacer en el mundo, ¿no? Investigar. Yo creo que el periodista, aunque en España no está definida la figura ni hay una especialidad de periodistas de investigación, lo tenemos que hacer un poco por nuestra cuenta, pero es de las profesiones más apasionantes y más bonitas, y que te mantiene la adrenalina al 100%. Muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Has hecho un pacto con Dorian Gray? No, es esa adrenalina que te mantiene siempre joven y viva. Pues como os estaba contando... Que son 5 minutos. Ostras, me estoy alargando aquí, pegando la... Venga, avanzo. Crónicas. Pues entramos, en esta noche cruzamos el Mississippi, que Pepe dejó Antena 3 y se fue a montar el programa Esta noche cruzamos el Mississippi. De ahí yo me vine a Marbella, compré casa aquí en Marbella y nos pusimos a realizar, estuvisteis ayer con Tinet Rubira, pues con Tinet hice El Puente, un programa también de divertimento donde estaba Jorge Salvador, que ahora está en el programa de El Hormiguero, y de ahí pasamos a hacer durante 8 años Crónicas Marcianas. Estar con Javier Sardá, os podéis imaginar cómo fue eso. Fue aprender el día a día de la televisión. Él cuando terminaba el programa siempre decía, me voy, pero ya te vas a casa, no te vienes a tomar algo. No, me voy a ver el programa. Se veía todas las noches el programa una vez que terminaba y eso nadie lo entendíamos, ¿no? La gente que realmente está en televisión es porque vive de la televisión, come y cena y desayuna de la televisión. Y después de todos estos programas que os he contado, pues me establecí aquí como freelance, estoy ahora en Espejo Público con Susana Griso y trabajo para El Confidencial y para Vanitatis, un medio digital. Así que voy a dar paso a mis compañeros.
Modesto, ¿lo tienes solucionado o voy con Juan Antonio? No está solucionado. No, bueno, pues entonces voy, mientras tanto, lo suyo es Andalucía directo, lo de la informática. Pero yo lo traía muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que no tenéis conexión. Ah, pero te lo No. traes preparado en... Claro. Hombre, Yo soy muy Aquí no se formal. improvisa. Sí, Soy bueno, muy formal. espera, hasta donde te llegue. Mientras Modesto logra, bueno, él no, me imagino que te lo lograrán arreglar, presento a Juan Antonio Galindo, es catedrático de la Universidad de Málaga, ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y actualmente es vicerrector de Política Institucional de la Universidad. Profe, casi nada. Bueno, lo importante, aquí tenemos alumnos, esencial, ¿no? Me imagino cómo enseñamos a los futuros periodistas con tantos cambios, que además yo creo que no sé si fue ayer o antes de ayer se hablaba, que claro, vamos a ver, están en la facultad, pero el temario, pues hay veces que no está de acuerdo a cómo está evolucionando tanto la sociedad, eso está claro. Bueno, en primer lugar, no llega, sí, bueno, no llega, no importa. Este es el de la tele. Ya. En primer lugar, buenos días. En segundo lugar, agradezco a Carmen Viamonte la posibilidad que me da de estar en esta mesa, junto a dos profesionales como la copa de un pino, lo tengo que decir de esta manera. Para mí es un honor y un placer compartir mesa con ellos. Mi vida no es tan apasionante como la de los periodistas que trabajan en tantos medios y que además son protagonistas, aparte de informadores, pero protagonistas también de muchas noticias, hechos y acontecimientos. Yo soy profesor universitario, básicamente, y por tanto me dedico más a otro tipo de trabajo, y lo que espero es aportar con mi reflexión alguna idea que pueda ser útil para todos los que estáis aquí. A la pregunta que me hace la moderadora y directora del curso sobre si los planes de estudio de las universidades van un poco al ritmo de los tiempos, es que la respuesta es evidente. No pueden ir al ritmo de los tiempos porque, entre otras cosas, digamos, los cambios normativos son cambios que llevan un cierto tiempo, son cambios que requieren de una serie de procesos de carácter administrativo, de elaboración de planes de estudio, de verificación de esos planes y de aprobación final por parte de la instancia académica, que lleva un tiempo. Otra cosa es la labor que se realiza desde las universidades, desde las facultades, desde los departamentos de comunicación y de periodismo, por estar lo más al día posible en cuanto a las novedades que puedan incluir en los distintos programas educativos. Pero sí es cierto que la Universidad Española, sobre todo en los últimos años, ha hecho un esfuerzo considerable de adaptación al nuevo escenario tecnológico, porque además las facultades han cambiado mucho en los últimos tiempos. Antes se decía que la universidad y el mundo de la profesión estaban absolutamente de espaldas. Eso no es cierto en la actualidad, aunque evidentemente haya ejemplos, haya casos en los que así se produzca, pero que la relación entre la universidad y el ámbito profesional es cada vez más estrecho, y además los planes de estudio, sobre todo los que están en marcha en este momento, son planes de estudio que responden a las nuevas necesidades, porque hay un gran nivel de prácticas, tanto internas como externas, en los planes de estudio, y además ya las asignaturas, aquellas asignaturas denominadas teóricas que siguen existiendo, obviamente los planes de estudio han tenido que dar paso también a otras asignaturas mucho más prácticas, mucho más vinculadas al ejercicio profesional, al mismo tiempo que se ha dado paso en las plantillas docentes a profesionales en activo que están también cumpliendo una función fundamental, porque son los que realmente conectan a los estudiantes universitarios con la práctica diaria del ejercicio profesional en los medios en los que trabajan. Entonces, por un lado, decir que evidentemente no es posible, porque tienen un tiempo, las universidades tienen un tiempo distinto, y además no puede ser de otra manera, porque es que si no estaríamos siempre ante contenidos que estarían mutando continuamente, que estarían situando al alumno ante una situación de incertidumbre plenamente si los contenidos o no que se estudian en las universidades son plenamente vigentes. Entonces yo creo que esto no puede ser de otra manera y que en definitiva es como es, aunque aspiramos lógicamente a que esa relación entre el ámbito profesional
y el ámbito académico sea cada vez más intensa y permita establecer puentes cada vez más próximos. Bueno, Modesto, tu turno. Sabéis que en cualquier momento... Tu turno. Sabéis que en cualquier momento podéis preguntar, vamos, que no tengo que decirlo porque lleváis ya 2 días y de eso se trata, que interrumpáis, que preguntéis si tenéis alguna duda. Modesto, yo creo que lo conocéis, es uno, lo digo porque es verdad, porque lo pienso, de los mejores periodistas que tenemos en Canal Sur, me atrevería a decir de Andalucía, pero me voy a quedar en Canal Sur, porque si no, no me vais a creer. Ha hecho también prácticamente de todo, empezó en los informativos, fue director del Centro Territorial de Cádiz, pero bueno, lo habéis visto también, lo que más le gusta en el mundo es el carnaval, no hay nada mejor que el carnaval de Cádiz. Ahora dirige Andalucía Directo, que además es uno de los programas que nos dan mucha audiencia en Canal Sur. Sabéis que a lo largo de estos días hemos hablado de las audiencias. Bueno, pues programas que dan audiencia en Canal Sur, Juan y Medio, por supuesto los informativos, aunque no lo creáis, los informativos, Juan y Medio y Andalucía Directo. Modesto, ¿cuánto cuesta lo que acabo de decir? Esto de los tiempos que corren, una televisión pública y autonómica tener audiencia y estar como estáis vosotros, ¿no? Sí, es muy complicado, Y llegar a 5.000 programas, ¿verdad? Que esto es absolutamente increíble, bonito televisivo, ya lo hemos comentado muchas veces. Bueno, encantado de estar aquí, feliz, agradecido, porque se fijen en Andalucía Directo y en este formato modesto y clásico de la televisión española. Y, por supuesto, lo primero que tengo que hacer es felicitar a la universidad por hacer este tipo de encuentros, que se repita. Creo que es muy importante que por aquí abajo reflexionemos los profesionales de la mano de los jóvenes, que son los que nos van apuntando por dónde van los caminos del consumo de televisión, que es mucho más complejo de lo que todo el mundo habla en cuanto al vídeo de demanda. Y bueno, pues eso, que me hubiera gustado, ya se lo he dicho al catedrático y a Carmen, me hubiera gustado estar aquí desde el principio, pero no ha sido posible. Estoy de vacaciones con la familia. En fin, que ojalá pueda venir en otra ocasión con más tiempo. Y la elección de la gente que ha venido, excepción hecha de la mía, es bastante buena, y la elección de la moderadora muchísimo más buena todavía, porque es compañera y amiga. La televisión no ha muerto. Yo estoy muy contento de empezar diciendo esto, porque además lo ha dicho una compañera que me ha precedido en el uso de la palabra en estos días, es Marian Sánchez, así que me alegro de no tener que decirlo, porque yo iba a empezar diciendo eso, que la hegemonía todavía se conquista por la televisión. Y si no, a los hechos informativos me remito, la que se está liando en España con la decisión de quiénes son las personas que van a decidir en el futuro de la radio y televisión española, donde, por cierto, se hace también televisión clásica, televisión tradicional, y precisamente no están pasando por su mejor época de audiencia. Así que la televisión sigue siendo muy importante y la hegemonía se conquista por la televisión. Miren ustedes lo que ha pasado con el fenómeno de Supervivientes, más allá de que nos guste o no el formato, han conseguido audiencias millonarias, eso es televisión tradicional. Lo que pasa con OT, se ha hablado mucho aquí en estos días del fenómeno de Operación Triunfo, y lo que pasa modestamente con programas como el nuestro, Andalucía Directo, basado en actualidad informativa y en una televisión de cercanía. Son modelos de televisión, cada uno en su nivel, que tienen éxito. Le acaban de parar ahora mismo, hemos ido a desayunar y le han parado unos señores para que haga un reportaje que ven Andalucía Directo en el extranjero, y tenían una noticia súper importante y le han parado. Sí. O sea, quiero decir, mediáticamente... Eso es diario. El compañero es... Yo he ido a los pueblos con él y bueno, no se puede, no podemos ir juntos. Tú lo sabes, Modesto, las fotos... Es una de las caras más conocidas que tenemos. Bueno, pero eso es porque estamos en un programa con mucha audiencia, no tiene más mérito. Ya en Cantabria la cosa es diferente, y en la Antártida ni te digo, ya ahí no me viene a bien. Bueno, en definitiva, que la televisión todavía tiene futuro. La televisión tradicional tiene futuro. Es verdad que ha cambiado mucho,
Esta televisión ya no se parece a la de los años 60, claro que no, pero ¿qué es lo que no ha cambiado en este mundo en el que vivimos? Han cambiado los coches, han cambiado los hogares, han cambiado los modelos de familia, ha cambiado la forma en que tenemos estos días de contratar los viajes, ya no vamos a la agencia, ya lo hacemos por Airbnb o hacemos por buscadores de vuelos, todo esto ha cambiado. Y ha cambiado también el negocio de la televisión, el difícil negocio de la televisión ha cambiado muchísimo, entre otras cosas porque ya está en manos de unos señores de los que no sabíamos nada hace 15 años. Hace 15 años no sabíamos nada de Google, de Facebook, de YouTube, no sabíamos nada de Netflix. Y ellos son los que controlan y a qué nivel el consumo de la televisión mundial en estos momentos. A través de los Big Data, en los tiempos recientes, de los grandes datos, saben todo de nosotros. Saben absolutamente todo de nosotros. Saben cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos, cuáles son nuestras series preferidas. Sabréis perfectamente, creo que viene más adelante una compañera de Netflix, ¿no? Sí. Cuando abrís Netflix, la portada que recibís vosotros es distinta a la mía. Y la portada que recibes tú es distinta a la tuya y distinta a la de aquel. Diferente, porque saben cuáles son tus gustos. Saben cuáles son tus actores preferidos, tus actrices, las combinaciones de actores con actrices y con formatos de series de televisión. Lo saben absolutamente todo. Y lo mismo Google, y lo mismo Facebook. Yo me pregunto de qué ha valido la nueva normativa europea No lo sé, porque yo estoy recibiendo más correos que antes. No sé qué os pasa a vosotros. Estoy recibiendo más correos que antes. Yo creí que eso iba a dejar de venir. Digo, qué alegría, ya no tengo que darle... No. Esto va a más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están conculcando nuestros derechos. Y no tenemos ningún arma para defendernos de eso. Y contra eso, pues no podemos hacer gran cosa. Por cierto, sabéis que a esta hora terminaba el apagón de Wikipedia. Llevamos 36 horas de apagón de Wikipedia en España, en protesta por la directiva comunitaria que se iba a aprobar hoy, habría que ver ahora en Internet cuál es el resultado de la votación de sus señorías en el Parlamento Europeo, rechazada. Ah, bien, pues mira, ha servido de algo la protesta porque se iban a poner en entredicho pues algunas de las ventanas que nos van quedando de Internet libre, ¿no? Y esta era una de ellas. Se ha luchado y se ha conseguido. Bueno, pues me alegro. Yo también me alegro de lo que decía hace unas horas el responsable de la creación de OT cuando comentaba, y he anotado la frase porque me ha gustado, dar el paso de ofrecer todo OT gratis y en total libertad fue clave para recuperar el público joven en el prime time de Televisión Española. Cuando iniciaron las ventanas abiertas, ¿quién nos lo iba a decir, no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, modestamente insisto, frente a esto? ¿Cómo podemos sobrevivir con los niveles de audiencias que tenemos en una televisión cortita de recursos, en una televisión pública con todos los controles que tenemos en ese sentido a la hora de competir? Pues nosotros aplicamos desde hace aproximadamente 8 o 9 años una fórmula y no nos va mal, no nos va mal. La fórmula se basa, qué pena que no pueda tener el cacharro que tenía aquí preparado, en el lema de para servirles que decían nuestros abuelos cuando se presentaban en el pueblo. Decían, yo soy fulanito de tal, para servirle, para servirle. Pues recogimos ese lema de los viejos que siempre ven Canal Sur y siempre ven, por cierto, los viejos ven todas las televisiones generalistas, que la gente se cree que Canal Sur solamente la consume los viejos. O sea, que llegáis más a los viejos, ¿quieres decir? Llegamos exactamente igual que las demás televisiones a los viejos. Los viejos son los que más consumen la televisión tradicional con el mando de distancia. Vale, pero voy por partes. Claro, porque luchar con la inmediatez de que lo que está ocurriendo aquí ya está, porque ya lo he metido en redes sociales. Ahí está. Y ya lo está viendo todo el mundo, ¿cómo lucháis contra Primero eso? para servirles. Por ejemplo, Es decir, primero tenemos que demostrarle a los andaluces que nosotros les somos útiles. El futuro de la televisión pública está en convencer a los ciudadanos, a nuestros clientes, de nuestra utilidad. Si no, ¿para qué nos van a pagar nuestros sueldos y nuestras inversiones? Tenemos que demostrar que somos útiles todos los días, resolviendo problemas, atendiendo reivindicaciones, protestas vecinales, de colectivos, de ONG, de gente que estudia, de gente que trabaja, de pensionistas. Primero, útiles, para servirles. Después, cercanos, cercanía. Tenemos presencia en todas las provincias
de manera simultánea. Todos los días, pase lo que pase, en Andalucía Directo salen todas las provincias de Andalucía. Cercanía incluso con el acento. Ya sé que ha dicho el de Head Music que el 98% de los andaluces que van al casting del programa cantan en inglés. Totalmente, que cantan perfectamente. Bueno, me da igual, nosotros vamos a seguir utilizando el habla andaluza, que es la que hemos mamado. Es que tenemos gente muy formada, muy preparada. Lo cual no significa que nosotros no hablemos inglés también perfectamente, ¿vale? Cercanía, también en el acento. Y directo. Con el directo no va a poder Netflix, ni va a poder ninguna cadena de televisión. Con la cosa que está pasando en cualquier sitio de Andalucía. Movistar ya está, Mercedes Milá dando ahí una caña, que ha sido la maestra de la que hemos aprendido el género de la entrevista a muchas de las personas de nuestra generación. Ella ha elegido, por ejemplo, una plataforma digital como es Movistar para hacer ahora, sabes que ha salido de una depre muy gorda que tuvo, la tele quema mucho, se metió en unos fregados que no se debería haber metido, aunque ella no se arrepiente de nada, como la habéis visto en Supervivientes, y ahora ha elegido de repente retomar otra vez su carrera como entrevistadora y tal, y ha elegido una plataforma como Movistar, que solo la tiene pues la persona que lo contrata para hacer entrevistas en directo. Para ¿no? hacer entrevistas en directo. Yo me refiero al directo informativo. Con eso no hay quien pueda. Y Buenafuente también está ahí. Yo puedo hacer entrevistas en directo, pero si enfrente tengo otra entrevista mejor, el otro se me hace. Pero con lo que está pasando en Andalucía, si hay un fuego en Doñana, si hay una protesta en Linares, sí, pero no con las cámaras de Andalucía, poniéndole el micrófono a los personajes ciudadanos anónimos, que son los protagonistas de mi programa. En mi programa no salen los portavoces de los políticos, no salen los portavoces de los colectivos. Por ejemplo, ahí que va con su teléfono móvil y con un micrófono y va haciendo directos por toda Marbella. Perfecto, pues eso tiene futuro, porque con eso no va a competir nadie. Es un producto... Bueno, con eso no hay quien pueda. Hombre, claro, la imagen siempre es más potente. Quiero decir que con eso no hay quien pueda, con lo que está pasando. Si tú le enseñas a la gente lo que está pasando y le pones el micrófono al ciudadano que habla como él, que siente lo mismo que él, porque tienen la misma vivencia, tienen sus problemas, y escuchan en el programa a las personas que no se ven en los telediarios, eso siempre tendrá futuro. ¿Y no queda antiguo, Modesto? No queda antiguo, queda siempre moderno. Bueno, yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los micrófonos sí hay que ponérselos a los políticos, pero en los telediarios y en los programas ad hoc. Pero en ese programa, que es un programa evidentemente ciudadano, pues no tiene sentido esto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, con esto, en Andalucía Directo, aunque sea un formato que viene del 97, ¿no? 8, sí. 98. Habéis innovado en la narrativa audiovisual en cuanto, por ejemplo, a los reportajes que hacéis, los VDR, ya le metéis música de fondo. Sí. Hemos avanzado muchísimo. Ahora tenemos más directos que antes. Ahora tenemos directos de mochila, con la nueva tecnología 4G, ya puedes hacer cosas... Los directos ya los haces con la mochila. Tenemos más tiempo de directo que antes porque nos lo podemos permitir. Presentamos por primera vez en la historia en directo un programa desde el AVE, coincidiendo con su aniversario. Hicimos un programa en directo desde el medio del estrecho de Gibraltar, en un barco. Eso no se había hecho nunca. Y eso es gracias a la nueva tecnología, ¿no? Si me permitís simplemente hacer alguna reflexión sobre lo que ahora estamos hablando. Yo cuando abordo este tipo de cuestiones parto de tres premisas fundamentales. La primera, la penetración social que todavía tiene el medio, y además ahora lo explicaré con algunos números. En segundo lugar, la influencia social y política que todavía tiene, que es indudable. Eso lo acaba de decir Modesto hace un momento. Y hay una tercera cuestión. En la evolución de la historia de los medios, todos los medios se han ido adaptando paulatinamente. Han tenido siempre un proceso de transición muy largo, con el cual se han ido adaptando unos a otros. De la prensa a la radio, de la radio a la televisión, el digital y redes sociales. Todo eso es un proceso acumulativo que además acaba siempre en proceso de adaptación y de convergencia. Quiero decir que no podemos hablar en términos de oposición o de exclusión de un medio sobre otro, sino que los medios tradicionales siguen teniendo un espacio, adaptándose, eso sí, al nuevo escenario tecnológico, y los medios nuevos que aparecen acaban también adaptándose a la existencia de un formato multimedia, que ese es además el camino actual de la comunicación.
Con respecto, y solamente voy a apuntar algunos números que me parece que son reveladores, según datos de la última oleada del EGM, es de marzo de 2018, el Estudio General de Medios, las televisiones generalistas siguen siendo las de mayor consumo, con un 16,6% de share para el caso de Antena 3, un 12,2% para televisión 1, la 1, y un 7,2% para la sexta. Le sigue a continuación las redes temáticas de pago, perdón, las televisiones temáticas de pago con un 7%, pero encabezadas, como ya acabo de decir, por las televisiones generalistas. Tanto es así que todavía en España se consumen 213 minutos de televisión al día. Si ustedes hacen un cálculo en la cuenta de la vieja, 4 horas diarias por 30 que tiene un mes son 120 horas. 120 horas es igual a 5 días al mes. 5 días al año son 60 días al año, es decir, 2 meses frente a la televisión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en 2018 todavía. Pero no se traduce en la publicidad. Bueno, no se traduce en la publicidad. Yo me baso exclusivamente que ha bajado y se está yendo a internet. O sea, ese es el hecho verídico que hay. No, el hecho verídico es este. Ahora vamos a seguir, si me permite, dando alguna cifra, y ustedes la creen o no la creen, pero yo no soy el autor de la cifra. Yo simplemente reproduzco esas cifras para el debate. Es verdad que se observa en una evolución ciertamente negativa entre el año 2000, fíjense, y el 2018, si analizamos en un periodo largo, en estos 18 últimos años, con el gran desarrollo que han tenido las nuevas tecnologías de la información y de comunicación, es verdad que el índice de penetración de las televisiones ha descendido ligeramente, porque ha pasado en 18 años del 89,2 al 85,6. Es muy pequeño ese asunto, que se ha visto reforzado, yo no diría que contrarrestado, sino reforzado por la evolución de Internet, que obviamente eso es una obviedad que ha experimentado en ese periodo de su mayor desarrollo. Tanto es así que pasa desde el 5,6% en el año 2000 al 77,1% en la actualidad. Fíjense qué evolución más rápida y más progresiva la que está experimentando. Pero, y otro dato que quiero apuntar es respecto a quienes ven la televisión todavía. Es decir, esto en cuanto a la penetración social, yo soy de los que piensan que no es excluyente una cosa con la otra, sino que se ha duplicado incluso el consumo de los usuarios. Es decir, no es que haya ningún tipo de exclusión. Por eso no lo tenemos que ver en esos términos. Pero frente a la idea generalizada de que la televisión generalista la ven los mayores, sobre todo, algo que aquí se ha mencionado hace un momento, los datos del EGM son los siguientes, que son a los que me refiero. Es verdad que sigue siendo la población mayor de 65 años la que tiene un consumo mayor con un 91,8%, pero apenas baja entre ese 91,8% y el 80% que consumen los ciudadanos que tienen entre 14 y 19 años, hasta el punto que todavía, o sea, la población que tiene de 55 a 64 años consume, el 89% de esa población consume televisión, el 86,4% para la población entre 45 y 54, el 82,8%, estoy hablando de cifras muy elevadas y de poblaciones que están bajando en la edad de 35 a 44 años, el 80 entre 25 y 34, el 80 entre el 20 y el 24 y el 80 prácticamente, me salto algunas décimas, entre 14 y 19 años. Quiere decir que un chico que tiene 14 años todavía ve un 80% de televisión. Es verdad que su consumo de Internet es mucho mayor, porque consume el 95,7%. ¿Y se sabe qué parrilla ve? No, vamos a ver, yo me detengo, da igual. Este sería es una curiosidad, pero ¿no? sería otro análisis. Yo me he detenido en las cifras más generales. Fíjense, hay un momento en que la población de 45 a 54 años se equipara en cuanto al consumo de televisión y al consumo de Internet, situándose en ambos casos
en el 86,4% de consumo de televisión y el 87,2% de consumo de Internet. Por eso yo pienso que lo que hacen es, en realidad, un uso mucho más extensivo, yo diría, de las tecnologías. No excluyente de ninguna manera. Pero, hombre, estos datos que son del Estudio General de Medios, hechos por profesionales, algo nos tienen que indicar, obviamente, y nos indican algo que Modesto ha dicho hace un momento: la televisión no ha muerto. La televisión se está adaptando a un nuevo escenario tecnológico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo iba a continuar diciéndoles que nuestra apuesta para el mantenimiento de un formato atractivo y de las medias de audiencia que siguen acompañándonos, teníamos lo que decía la utilidad, la cercanía, el directo y la apuesta por las redes sociales, que es algo que iba a continuación. Empezamos con Twitter, Facebook, Instagram y finalmente WhatsApp. Por ese orden, en los últimos años hemos ido incorporándonos a las redes sociales. Facebook ha sido un bombazo en el programa, vamos ahora mismo por 151.000 seguidores, a pesar de que empezamos antes en Twitter, lo cual significa que nuestra audiencia es más de Facebook que de Twitter, pero nosotros hemos estado desde el principio obsesionados con Twitter. Creemos que los espectadores que menos son de Canal Sur son los de Twitter, y por eso nos interesan esos espectadores. Es lo que pensamos, podemos estar equivocados, a lo mejor los datos del profesor que son mujeres, me pueden ayudar. Sí. Dicen que en Twitter las mujeres son las es más un activas. Público más informado, bien informado, un público crítico. Totalmente. Y esa es la gente que a nosotros nos ha interesado y esa es la red que nos interesa porque es la más informativa. Nosotros somos un programa informativo, aunque tenemos también un fuerte componente lúdico, festivo, tradicional, gastronómico, lo que queráis, pero tenemos un fuerte componente informativo. Yo siempre le digo a mi equipo de edición, primero la actualidad, y cuando no haya actualidad nos vamos a una playa, nos vamos a promocionar un evento gastronómico o nos vamos a algo tradicional o cultural, pero primero lo que manda es lo que está pasando en Andalucía, ¿no? Entonces, apostamos por Twitter y con el paso de los años hemos conseguido, creo yo, igual me equivoco, entre otras cosas, rejuvenecer el target del programa. Hemos aumentado el número de espectadores, pero lo hemos aumentado en las edades que van desde 24 años hasta los 65, y los de 65 siguen siendo los mismos. Tenía aquí un gráfico de los últimos 4 años que me han hecho los compañeros de audiencia, en el que se ve perfectamente que nosotros teníamos hace 4 años un 17,4 de espectadores de 65 en adelante, ahora tenemos un 17,9, y de jóvenes de 25 a 44 teníamos un 6 y ahora tenemos un 10. Modesto, Andalucía Directo, el primer programa que hubo de estas características fue en Telemadrid, que fue Madrid Directo, fue el primero que empezaron con Inmaculada Casado, lo recuerdo perfectamente, y era un público totalmente joven, o sea, claro, los universitarios, porque empezó, claro, siendo una revulsión, o sea, fue un revulsivo este programa, que además lo hacían solamente con 2 cámaras, era como muy doméstico, y a la gente joven le gustaba. El primero se hizo, ya te digo, en Telemadrid, que fue entre otras Madrid cosas Directo, y porque luego retomasteis también vosotros el testigo, claro, y es un programa maravilloso. Entre otras cosas porque los reporteros del programa y los presentadores éramos todos más jóvenes. Pero claro, ahora los reporteros de Andalucía Directo tienen una media de edad que supera los 40 años. Claro. Algunas compañeras están casadas con 2 hijos, sí, tienen, por supuesto, sus días de descanso para la familia. De hecho, Roberto Brasero, el hombre del tiempo, empezó ahí en Telemadrid es un chascarrillo. Entonces, la clave de todo esto era tratar de rejuvenecer la audiencia del programa, porque estaba envejecida, haciendo uso de lugares en los que no entrábamos y utilizamos las redes sociales para informarnos, para promocionar los contenidos del programa, pero también para captar a otro tipo de espectadores. Yo estoy convencido de que gran parte de esos números que nos favorecen en los targets más jóvenes nos han venido efectivamente y los periódicos de ahí. Además saben ese poder de la televisión, y los medios digitales, si os dais cuenta ahora, tienen su sección de televisión,
que es la más leída y la más vista. Por ejemplo, en Vanitatis está el TV Confidencial, que se llama, y es de las secciones más seguidas dentro del periódico. Ya hasta se hacen producciones de vídeos, igual que se pueden hacer para Antena 3 o para Telecinco. A los mismos periódicos, los mismos medios digitales están a... Es que los medios han tenido también, los medios impresos y los medios digitales impresos han tenido más remedio que adaptarse, pero se han venido adaptando desde siempre. Quiero decir, es que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que para la supervivencia de cada uno de los medios han tenido que aprovechar lo positivo y lo bueno que les venía a cada uno de ellos. Lo que pasa es que no es un proceso inmediato. Cuando aparece el mundo de una tecnología, pues entonces, digamos, porque el discurso además se dirige en esa dirección, todo el mundo piensa que esa nueva tecnología es la que va a solucionar y a resolver todos los grandes problemas de la comunicación. No es así. Entonces es necesario buscar fórmulas de sinergias y de convergencia para que salgan adelante. Y eso es lo que ocurre. Claro. Desde la irrupción al color, la incorporación de hiperenlaces en las ediciones digitales, en fin, la fotografía, son muchísimas cosas que evolucionan paralelamente. Entonces, por eso yo decía... Pero los vídeos han sustituido casi a las fotografías. Sí, al tener las plataformas digitales, El Confidencial es un periódico, el primer periódico que nació en la era digital. Son ya, creo, 15 años los que llevamos en edición. Pero tampoco la fotografía ha muerto. No ha muerto la fotografía, no, claro en que no ha muerto ni morirá en la vida. Pero el vídeo sigue siendo, o sea, ahora mismo prefieren dar un vídeo que dar una fotografía que es algo estático. Sí que, por ejemplo, Vanitatis acaba de renovar su formato hace como 3 meses. Sabéis que estamos yendo a un tipo de formato, tipo Hola, tipo Vanity Fair, como una edición en papel. ¿Por qué? Porque se quieren adelantar a que el papel muere. O sea, dentro del medio están convencidos que el papel va a morir. Con lo cual están rescatando los formatos de papel que tú dices, hombre, tú abres ahora mismo vanitatis.com y dices, pero si esto está editado como una página, como si fuera una fotocopia de una página de una revista de papel, a eso quieren ir. Y eso cuesta una pasta, ¿eh? De momento no está siendo rentable absolutamente para nada, pero es una apuesta que ya están haciendo los medios digitales. Yo quiero hacer hincapié en una cosa importante. Sí, no, yo quería comentarte lo que decía el rector, que... por favor. No lo queme, no lo queme, que está ahí... Como te nombres ya aquí, ya lo tienes Nada, claro. el profesor en todo caso, ¿vale? El profesor vicerrector, lo que comentaba de los medios impresos, ¿no? Que se han tenido que adaptar a lo que viene siendo el medio digital. La radio también ha sufrido una transformación muy televisiva en los últimos años y ahora, a día de hoy, la radio, los 40 principales, las radios jóvenes, se hacen o están enfocadas de una forma muy televisiva. Eso es positivo, claro, eso transformación claro. en positivo. Totalmente. De la radio. Y además, la gran revolución de la radio en los últimos años ha venido de la mano de Internet. El gran desarrollo de la radio ha venido por Internet. Nosotros utilizamos vídeos de... Está claro que esto es que se necesita. Claro. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la cadena SER en su página Otra vez la cadena SER, web, bueno, en su página web nos iba a ofrecer vídeos de noticias de interés, primicias informativas, antes que las cadenas de televisión, que son las que nos dedicamos a las imágenes, ¿vale? Quería decir, profesor, compañeras, algo a los presentes que a mí me preocupa muchísimo porque lo sufro directamente, pero que hay que valorar. Esta mañana ha estado aquí mi jefe, Joaquín Durán, diciendo cosas que todos compartimos, porque la situación de las públicas es absolutamente distinta y es muy complicada, pero hacer una adaptación a los nuevos tiempos, que es a lo que nos estamos refiriendo, y en concreto adaptarnos a las redes sociales para interconectarnos todos, algo imprescindible por otra parte, es más complicado en un medio de comunicación como el nuestro. Es más complicado porque es un medio de comunicación público, creado hace mucho tiempo, en televisión 30 años es mucho tiempo. Es un medio lento porque es público, con una plantilla cuya media de edad ya supera los 50 años y son hándicaps permanentes que tenemos que salvar. Por eso, avanzar en este sentido es toda una proeza. Es un ejercicio de voluntarismo por parte de algunos que nos empeñamos y de compañeros que codo con codo van apoyándonos, usando la mayor parte de las veces sus teléfonos móviles particulares, porque
a veces no tenemos wifi, a veces los teléfonos que nos facilitan pues no están tan avanzados como otros que tienen los compañeros de la privada. Entonces, las públicas tienen muchas ventajas, pero tenemos también estos inconvenientes. Por eso quiero hacer valer esta dificultad, ¿no? Al final la terminamos salvando, pero tardamos más y lo hacemos de manera más lenta. Todavía hay compañeros, pocos, pero algunos hay, que no quieren ni oír hablar de redes sociales. Simplemente es que no quieren, se niegan. Pero no quieren adaptarse. No quieren. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? Y contra eso no puedes hacer absolutamente nada en estos momentos. Es una cosa contra natura. Pero eso es como cuando los periódicos eran en plomo y nos tuvimos que adaptar a la era digital. Es que no querer avanzar, hemos tenido que reciclarnos todo desde nuestra propia... Todavía hay gente en los grandes medios de comunicación, algunos privados, que dicen que esto es el futuro. Algunos privados, Algunos privados. Esto es el futuro. Y no saben ni buscar en Google. ¿Cómo es posible? Que sabe hasta mi padre con 90 años, o sea, imagínate si hay que reciclarse. Es una dificultad que hay que salvar. En fin, tenemos más cosas apuntadas por ahí, pero si queréis seguimos hablando de 1000 asuntos, ¿no? Para mí lo importante era esto, ¿no? Decir, abundar en el esfuerzo que estamos realizando algunos por adaptarnos a los tiempos actuales y valorarlo sobre todo con la gente joven, que es la que a nosotros nos interesa, porque es la que y que vosotros lo tenéis ahora muy fácil, pero nosotros... Yo empecé con la máquina de escribir, os lo cuento, ¿vale? Con la máquina de escribir, que primero hubo que hacer esos cursos. Luego después me acuerdo que fue llegar a Diario 16 y yo no sabía cómo funcionaba un ordenador. Y me tocó que había muerto la directora de tráfico, Rosa, cayéndose de un helicóptero, me acordaré toda la vida, una noticia que la tenía que escribir ya, y yo no sabía cómo funcionaba aquello, ¿sabes? O sea, hemos tenido que ir reciclándonos sobre la marcha, nadie nos ha dado cursos, el curso de NG en Antena 3 lo tuve que recibir para saber cómo adaptarme a la hora del lenguaje de televisión. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, porque en las universidades antes, no sé, ahora creo que está todo mucho más preparado, pero no nos enseñaban todo esto, no teníamos esas clases prácticas, claro. Y otra profesora, Sonia. Pues ahora estáis muchísimo más... Casi le daría la palabra a los alumnos, si te pueden decir. Claro. Yo he estudiado en la pública, la Complutense. Claro, pero es fundamental que es mejor a nuevos formatos, a nuevas maneras de programar, claro, a nuevas herramientas, pero también tengo que decir que también a veces los alumnos se resisten un poco, no solo los mayores. También. Claro. Pero que no se quieran, es que... Aquí ¿estáis de acuerdo? ¿Que os resistís? ¿Os resistís? No me lo puedo creer, porque cuando estéis sentados y os llegue la noticia, vais a tener que echar mano de todo lo que a ellos han dado y habéis aprendido, porque ya no hay tiempo para otra cosa que no sea la información pura y dura. O sea que todo esto que os están dando ahora en la universidad, recibirlo como agua de mayo, porque ya te digo, una de mis carencias cuando yo llegué es que no tenía, sin embargo, compañeras mías que habían estudiado en la privada venían mucho más formadas que yo en ese sentido. Alberto, tengo que decirlo. decir algo. Sí, un poco a relación de lo que decíamos de eso. El problema que nos encontramos... Bueno, perdóname una cosa, Alberto es uno de los grandes talentos de la televisión en Andalucía. Sí, yo sé que él no quiere que yo lo diga, pero es un tío jovencísimo que dirige formatos de éxito. Que estás incorporando el último día, que ya lo hemos presentado. Pero ellos lo conocen, yo creo que no lo sabía. Que yo lo admiro muchísimo. Lo admiro muchísimo. Y además ha venido desde el principio del curso, ¿eh? Hay que aprender y escuchar los grandes como vosotros. Y lo hacen fantásticamente bien. Y dirigen muy bien en él. Un poco de lo que decía, no hay mismo de hecho. A ver. El problema que nosotros tenemos, y hablo de programas de Prime Time de Canal Sur, no autonómica, ¿vale? Es que a nosotros nos piden un rendimiento diario, es decir, que el día siguiente la audiencia tenga relación con el programa que hacemos. Eso siempre, claro. Invertir en redes sociales, invertir en YouTube, en Instagram, en Facebook, que Andalucía lo hace excepcionalmente bien y ha conseguido rejuvenecer al target, implica tiempo. Y muchas veces los programas de Prime Time no tenemos tiempo, porque si el hecho de rejuvenecer el público implica que perdemos público mayor, que es la base de la cadena,
al final lo que dicen, sí, pero tú has pedido un punto de 100. Ya, pero es que nosotros somos el programa con más seguidores en Facebook y tenemos vídeos virales. Sí, pero ¿cuánto has hecho de 100? Pero apuestan por vosotros, o sea, quiero decir, son pacientes con los resultados. Normalmente en tele suele haber poca paciencia. Por suerte, en Canal Sur sí que tienen paciencia. Eso me refiero. Yo te hablo solo de mi caso. En el caso de Gente Maravillosa hay una apuesta firme por la cadena. Nosotros arrancamos el programa en un 4. Claro. Bueno, tú dices en un 4, caiga quien caiga, que os acordaréis del formato de Wyoming en Telecinco. Yo estaba entonces en Esta noche cruzamos el Mississippi, pero era muy amiga de Chechu. Iba a durar 3 semanas el programa, lo iban a quitar. Imaginaros que estuvo después casi 7 años en parrilla y fue uno de los programas que marcó. ¿Por qué? Porque la audiencia no subía de un 5 y de un 6 en Telecinco. O sea, era un formato nuevo que habían traído de Argentina y que estaba funcionando muy bien fuera, pero no cuajaba en Telecinco. Era un formato, y si no hubieran apostado, fijaros lo que nos habríamos perdido, porque ha hecho historia ese programa, por ejemplo. ¿Perdón? En el caso de Caiga quien caiga, lo importante fue que lo cambiaron de día y lo reubicaron. Claro, lo cambiaron de esos juegos de parrilla, sí, pasaron después. ¿Y el intermedio cómo empezó? Lo hicieron con 5, bueno, pero tardó en el intermedio después, o sea. En aquel momento a la sexta se podía permitir la paciencia, ¿no? La paciencia que tiene una cadena como la nuestra, pero eso te pasa en Antena 3 Prime Time o en. Con Caiga quien caiga todavía no existía la sexta. Cuando terminó Caiga quien caiga, es decir, que la sexta vino a ser la segunda de Antena 3 del Grupo Planeta posteriori. Yo voy a introducir un elemento y voy a hacer una pregunta, más que nada, una pregunta de esas que hacemos los profesores universitarios, que no estamos en la guerra diaria de los medios, ¿no? Es decir, no se corre el riesgo de ser cautivo de una audiencia que además tampoco sabemos ni qué características tiene en general, sino que las medimos de una manera muy superficial. Es decir, no puede haber una tiranía de la audiencia a la hora de la programación con el objetivo simplemente de buscar números y rentabilidad. Yo quiero antes de que acabe esta mesa, pues introducir un elemento en el debate, que es el de la profesionalidad, el del rigor, el de la información bien hecha, el de la calidad de los productos informativos, porque parece que todo depende del medio que utilicemos, de la incorporación de las redes sociales, sin explicar de qué manera. Hay muchas maneras, en esa televisión conectada que está en uno de los títulos, conectada a las redes sociales, que a mí me parece necesario, sin duda. No se puede caer un poco en ese peligro. Pero en definitiva va a ser dependiendo de lo rentable que sea. Os pongo un ejemplo práctico. Esta noche cruzamos el Mississippi. Yo entré para hacer periodismo de investigación, para llevar a Medo, para llevar a los cachorros de Jarray, es decir, periodismo de investigación. No funcionaba. ¿Sabéis lo que acabé haciendo? Descubriendo a la Veneno, que se enchochó Pepe Navarro con este personaje, que funcionó muy bien en televisión, y yo era con la Veneno para arriba y para abajo. Que fijaros la pobre al final cómo terminó. Quiero decir que muchas veces tú entras a hacer un tipo de formato, pero si no le funciona a la cadena y esa productora, que en este caso era CEDIPE, Pepe Navarro siempre ha funcionado con formatos de productora suya externa, pues va a cambiar absolutamente contenidos, y si te interesa sigues, y si no, pues te vas a otro programa, como te dicen. Pero lo que es importante, tu profesionalidad era la misma, haciendo periodismo de investigación que acompañando a la Veneno. Ya sí, pero si ahí no cambia la profesionalidad, pero... Claro que sí, claro que sí. Claro, pero el contenido es diferente. Yo no había sido contratada para eso. El tratamiento es diferente. Eso, por ejemplo, en una pública no hubiera pasado. No ocurre. No hubiera pasado. Efectivamente. En una televisión pública eso no hubiera Yo pasado le diría al profesor nunca. que no es que corramos el riesgo, Nunca. es que es la realidad. La realidad, o sea, las grandes cadenas de televisión, las privadas, se deben a la rentabilidad. La rentabilidad viene por los RP. Eso y es. Eso es audiencia, punto. Sí, pero... Si además de audiencia después hay profesionalidad y da calidad, eso. pues estupendo, pero las públicas no, las públicas nos debemos a otros controles. Pero bueno, ahí tenemos una privada que a la hora mía, en la franja de la tarde, cuántos años llevamos con el Sálvame, que durante toda su existencia ha basado gran parte de su vitalidad y de su músculo en la historia de una menor, la hija de la princesa del pueblo, una menor. Ahí es absolutamente ilegal, va en contra de la legislación audiovisual, hablar de los menores.
Y no es que haya hablado de vez en cuando de una menor, es que ha basado su programación en una menor y no ha habido en este país ni un fiscal que haya intervenido. Y en una cadena pública sale un segundo solo. Bueno, yo creo que ha habido más componentes en Sálvame que solamente la hija de Belén Esteban. No, yo no digo que haya sido exclusivamente por eso, pero que han estado durante muchos años hablando de la polémica conyugal de una menor. Sí, como siguen ahora hablando de las Campos y de las hijas y de la saga. Bueno, era menor hasta hace nada la hija de Terelu, o sea que continúa esa misma dinámica de programa basura. El peligro existe, no es un peligro, es una realidad, eso es así, y punto. Y no hay nadie que intervenga. Que la televisión basura va a seguir existiendo, aunque sea la que más se cotiza, la que más se ve y la que más dinero da a una televisión privada como es Telecinco. Por eso yo decía que estaba haciendo una pregunta de profesor universitario. Claro. Yo he hecho esa Totalmente, la has clavado. La has clavado. Nos interesa enormemente conocer también eso, pero yo creo que simplemente hay que ser consciente, tú lo acabas de mencionar, de que está ocurriendo eso. Sigue ocurriendo. Si se es consciente de eso, al menos siempre hay una posibilidad digamos, de arreglo en el futuro. Si no hay conciencia del problema... Yo creo que hay conciencia, pero ahí están, como hemos vuelto a decir, las inversiones que hace una televisión privada. O sea, les da igual pagar las multas que están llegándole ahora a Telecinco, todas las multas, pues sabéis que el proceso judicial va tardando porque recurren tal, pero es que les están ahogando con las sentencias que están llegando condenatorias, pero aún así les da igual porque han sacado tanto dinero que les sigue siendo rentable, ¿sabes? O sea, que el producto sigue siendo el mismo. Es cierto que Joaquín Durán esta mañana ha comentado que estáis en la televisión pública muy mirados, tenéis que pasar muchos filtros, pero yo tengo la percepción... Y es lógico que así sea, ¿eh? Claro, pero yo tengo la percepción de que eso a día de hoy está mucho más controlado que, por ejemplo, en los años 90, porque recuerdo el caso Ana Orantes, que tuvo que pasar que ese asesinato ocurriese para que se cambiase la legislación. En el programa de Irma Soriano, que estuvo. Sí, la legislación claramente tiene que cambiar, pero digo que es culpa de ¿Pero qué quieres decir? No te he entendido, es decir, ¿qué tiene que ver? En ese momento había un programa en Parrilla, en Canal Sur, sí, que la gente... La de testimonios. Sí. La sección de testimonios que era completamente abierta para darle voz a la gente y que lo contase de la manera que la gente quisiera, y que yo creo a día de hoy, si hubiese tenido que pasar los filtros que se pasan a día de hoy, no se hubiesen podido contar la mitad de cosas. Efectivamente, esa entrevista no se habría podido... En estos momentos no se puede emitir esa entrevista. ¿Te refieres a que ha habido un retroceso en libertad de expresión o...? No, de control, no, de protección, exactamente, no. No puede ocurrir en la pública, pero la legislación es aplicable para todos. Es una cosa en la que yo insisto permanentemente cada vez que voy a hablar de estas cosas. ¿Por qué si la legislación es aplicable para todos, la ley es igual para todos, por qué solamente la aplicamos los de la pública? ¿Por qué somos los de la pública los únicos que tenemos que dar cuenta ante un consejo audiovisual? Porque en España no hay consejo audiovisual, en Andalucía sí lo hay, en España no lo hay y por eso esas televisiones pueden hacer esas barbaridades. Debía ser a nivel gubernamental. ¿Por qué tengo yo que pixelar a una señora a la que han maltratado o a una señora que es noticia en Granada porque tiene un conflicto conyugal con su marido que se ha llevado a su hijo a Italia y la tengo que pixelar y en las demás cadenas nacionales está con la cara descubierta? La ley es igual para todos, ¿no? O sea, cuando usted va a un médico en la pública, el médico tiene la obligación de intentar curarle, ¿no? Pero si está en la privada no tiene la obligación de intentar curarle, pues como está en la privada no pasa nada, si no le cura no pasa nada. ¿Cómo va a ser eso? O sea, si yo voy a un transporte público y le exijo que me lleve a tal sitio en determinadas condiciones, ¿al privado no se lo exijo? Pues la ley es igual para todos. La Constitución dice que debía ser igual para todos. Los ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación. Por cualquier medio de comunicación. Y antes a mí no me deben figura, engañar. ¿no? A nivel, el defensor sigue estando. y sigue estando, pero que su efectividad es casi nula. Como se hacía en los periódicos antiguos, que se ponía opinión. O los caracteres son diferentes para que se vea lo que es publicidad, lo que es de opinión, lo que es de información. A mí me parece una verdadera atrocidad lo que está ocurriendo en ese sentido. Bueno, el agravio comparativo que tenemos con las privadas en estas cosas yo no lo entiendo, ¿verdad? De todas formas, ahí se marca la diferencia, Modesto, entre la televisión, la radio que hacemos nosotros a la que lo hacen los privados. Por ejemplo, hay una diferencia abismal. Nosotros valoramos muchísimo los contenidos, damos calidad y el resto
pues da lo que da, no voy a juzgarlo ni a criticarlo. ¿Que no sabemos hacer audiencia con esos programas que hacen? Claro que sabemos hacerlo, lo que pasa es que no es nuestro estilo y no es nuestra función hacer telebasura. Es que claro, las televisiones autonómicas, que mucha gente, ese es tal vez sea otro debate, pero la gente se plantea, ¿cuál es la efectividad de las televisiones autonómicas? Porque también ha entrado a debate si habría que suprimirlas o no suprimirlas. Eso es otro, que es un gasto para la comunidad y tal, y que cuál es la rentabilidad, cuánto se ve, cuánto no se ve y cuál es su efectividad. Pues ahí está, entonces, ahí está la rentabilidad. Ahí está la rentabilidad. Es que hay otra mesa. ¡Anda! ¿Alguna pregunta? Claro. Bueno, como los tres son periodistas, los tres, y van a cerrar la mesa con un titular, Modesto. Amparo. Creo que debería haber las mujeres somos más legislación igualitaria para todo el sistema televisivo, da igual que sea privada, autonómica. Simplemente hay futuro para la televisión. Yo digo aquí ponerse las pilas. Bueno, habéis visto que ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres y además nos quedamos con esa idea. Gracias.